Estoy con el secretario del Trabajo, Horacio Valenzuela, y el abogado Antonio Ruiz. Me dice el secretario del Trabajo que, bueno, y coinciden los dos, ojo, en estos dos puntos. El decreto nacional emitido ayer para frenar actividades hasta el 30 de abril no hace referencia a la forma o método de pagar salarios, no está claro. Deja vago el concepto de cuáles son actividades esenciales y no, me decía el secretario del Trabajo. ¿Sí? Sí, fíjate, casualmente en la mañana escuchaba hace una hora al subsecretario Hugo López-Gatell, después de la participación del señor presidente de la República, y bueno, y mencionaba cinco aspectos y 5 puntos. El primero, bueno, pues es el mandato y la recomendación de quedarse en casa, porque ellos saben, como todos los epidemiólogos, que la mejor medicina para esto es definitivamente aislarse, el aislamiento social, porque esa es la mejor medicina ante la falta de vacunas, y de estar preparado el país y los estados con infraestructura de salud para poder atender los casos urgentes y emergentes. Los abogados saben, y Antonio Ruiz lo sabe, todos los decretos, las leyes y los códigos se pueden interpretar de manera global, integral. ¿Cuál es el espíritu que subyace en estas iniciativas, en estas declaratorias? Es el principio sustantivo fundamental, es la preservación de la vida y la salud. Y bueno, y se construye todo un andamiaje jurídico para poder ser lo más puntual y exacto. Pero casi siempre la realidad y todos los supuestos y las hipótesis, a veces es imposible para el intelecto humano y la gran expertise y capacidad de los mejores abogados que tengan la pertinencia de prever casuísticamente todos los supuestos. Sin embargo, nosotros en Sonora hicimos un ejercicio que nos llevó varios días de la construcción de este decreto, pues donde participa de manera sustantiva la Secretaría de Salud, porque son ellos los que metieron, por decirlo de una manera coloquial, la carnita o el núcleo en el que descansa este mandato de autoridad, porque pues son los que saben y los que conocen, ¿no? Entonces también tuvimos el cuidado de prever, pues que referirnos a la Ley Federal del Trabajo, referirnos desde luego a la Ley General de Salud, a la Ley de Salud del Estado, y que somos autoridades competentes, la gobernadora es autoridad competente, y desde luego el Consejo Estatal de Salud, donde tienen un espacio el señor delegado del Seguro Social, del ISSSTE, las Fuerzas Armadas, la propia Secretaría de Salud del Estado, y de tal manera que es un órgano colegiado en el seno del cual se tomó la decisión de que ya era urgente, de urgente necesidad, expedir este decreto para poder paliar un poquito y evitar la explosión de esta pandemia. Yo coincido con Tony, que es un abogado que tiene mucha experiencia en materia laboral, Pero entonces, una larga secretario, a ver, trayectoria. ¿quién debe parar? A ver, dígame, a ver, entonces, no está claramente, qué debe las empresas? Hay muchas dudas de las empresas de que, a ver, la gran industria, por ejemplo, minería, maquiladora, ¿van a parar? Pese a que también hay indicaciones ahí de haber considerado, por ejemplo, a la minería como actividad esencial, por ejemplo. Definitivamente, Luis Alberto, nosotros hacemos un catálogo de actividades esenciales y no esenciales. ¿Cuáles son esenciales, Luis Alberto? Las que están vinculadas con la cadena alimentaria y la preservación y atención de la salud. Dime tú dónde encuentro una explicación para que la industria minera o la industria maquiladora que hace arneses para la industria automotriz, aún torturando todos los conceptos, forzando los conceptos, podamos encontrar asociarla a estas actividades. No hay manera. Por más importantes que sean las empresas, por más grandes, por más gente que tengan trabajando, que contribuyan de manera muy importante al Producto Interno Bruto y a la generación de empleos, que mucho les agradecemos, no es por el tamaño de las empresas ni la importancia de sus dueños lo que determina de que trabajen o no trabajen, es si hacen actividades esenciales van para adelante, no hacen actividades esenciales se cierran. Y déjame decirte que el 90% de las empresas, grandes empresas, han cerrado. La minería y Debe de maquila, cerrar, ¿debe cerrar? debe de cerrar, debe de cerrar, Luis Alberto. ¿Qué estamos analizando? El secretario de Economía ha sido muy puntual en los planteamientos porque ha recibido solicitudes de estas empresas para que en el caso de una mina que está a 300 kilómetros de Hermosillo,
en una comunidad aislada, más allá de Tarachi, en los límites de Chihuahua, donde no hay relación con una población urbana cercana, es la única fuente de trabajo. La empresa se compromete a aislar a los trabajadores de ahí y proveerles las medidas preventivas y los médicos y las atenciones. Bueno, pues es un tema que estamos analizando, Luis Alberto, en el Gabinete de Economía, porque las medidas no son irracionales, no son Por eso, si hay alguna minera, me quieres decir, o maquiladora, que tiene acciones de higiene y prevención de contagios en las instalaciones y que las ha extremado, ¿puede seguir operando? que tiene que, me dices que Que tiene tiene que, medidas extremas, que extremó medidas, que tiene medidas higiénicas, sanitarias para seguir operando o que sea gran industria. ¿Va a tener permiso? no se permite, Luis Alberto, no se Tampoco. Para permite. que quede muy El claro, único, pues. que quede muy claro, no Ni se chica permite, ni Luis Alberto. grande. Así es. Esa es la regla general. Pero que yo te pongo el ejemplo de lo que se ha puesto en la mesa para analizarlo. Es una situación que no hemos decidido en este momento. Paró la planta Ford, que es una planta ícono y referente de los sonorenses, y muy agradecidos con este corporativo, pero sin embargo, primero que nada está la salud, y ese es el deber ético fundamental de este gobierno, cuidar y preservar la salud y la vida de los sonorenses. Por eso, ¿debe cerrar Ford, por ejemplo? Mande, ¿Debe cerrar? Ford está cerrado, la planta Ford está cerrada, era un paro técnico, pero ya ellos mostraron una gran solidaridad con este decreto, y ellos van a mantener el cierre por el tiempo que lo ordene Muy bien. Entonces, decreto toda industria grande, automotriz, minera, maquila, reitero, call centers, por ejemplo, que apenas hasta el domingo algunos descansaron, call center que tienen hasta 200 personas, es decir, por ejemplo. Ayer cerramos uno, Luis Alberto, ayer lo cerramos. Nos constituimos un equipo multidisciplinario. A ver, el call center se dedica a estar cobrando a la cobranza para X empresas. Por eso todo, a ver, y el que no pare. ¿El que no qué? El que no pare, por ejemplo, de esta industria. No, lo vamos a cerrar, Luis Alberto. Okay. Lo vamos a cerrar. En el propio decreto recurre al artículo 286 de la Ley de Salud, que establece las sanciones administrativas, que es multa, amonestación con apercibimiento, suspensión temporal o definitiva y arresto hasta por 24 horas. Hasta arresto. Entonces, queda claro que toda industria grande cierra, debe de cerrar. Definitivamente. Por más medidas sanitarias que diga que pueda tener. Ya eso lo ofrecieron y lo analizaron, pues. Pero si es que si nosotros titubeamos y nos doblamos ante el peso de estas empresas, la misma razón y argumento nos tendríamos para poder autorizarle a un pequeño estanquillo de donde vive la señora, unos viejitos que están y de eso viven, pues para que también quieran abrir ellos. Sí, estoy de acuerdo, es decir, por eso todos parejos, pues. A ver, dice, si puede tener, a ver, aquí, bueno, el servicio de agua en Cananea, qué bárbaro, que todavía no se ha restablecido, hay que verlo con el SEA, supone que sí, habían dicho que, a ver, ahorita voy con ese tema. Por ejemplo, las casas de empeño deben cerrar, me dicen. No, porque son servicios financieros y los servicios financieros están abiertos. Se daba el caso el sábado en Caborca, muchos de los productores agrícolas, hortícolas ahí, les pagan con cheques a los trabajadores, entonces, y de otras empresas, y había una cola como de 300 gentes. Lo único que hicimos fue acercarnos al lugar para decirles, a ver, no los tengas encima, recibe uno por uno a 2 metros de distancia, apúrate para que sea rápido ese trámite. Entonces, se queda, nomás, pero se queda abierto. A ver, se quedan definitivamente. Voy con comentarios de la audiencia, voy a ver, adelante, por favor, permíteme. México lindo, las salsas de todo México presenta la opinión de la gente en Proyecto Puente. Dice Rosita, por favor, ¿me puede decir si de qué dice la emergencia de salud, si puede tener al servicio público una purificadora de agua? No, para nada. No. Debe de seguir funcionando, es un servicio asociado con la proveeduría alimentaria. Debe de seguir funcionando. Debe de continuar. Dice Acuña, buen día. En el decreto de la gobernadora hace unos días menciona, entre otros, que los que tengan enfermedades crónicas no contagiosas como obesidad deben quedarse en casa y se les pagará el sueldo de manera íntegra. La duda es, si mi peso corporal es de 39-40, ¿ya con eso caigo en ese supuesto o debe de existir un antecedente médico?
No, no, yo creo que está a la vista y es manifiesta la obesidad. Definitivamente porque es la gente más propensa a esto. ¿Por qué? Por el problema de las vías respiratorias. Una gente obesa se le dificulta la respiración y entonces Dios guarda cae en un cuadro de grave de esta naturaleza y lo más probable es que fallezca, ¿no? Rosa Encinas, ¿dónde se denuncia una empresa que está finiquitando a todos los empleados? Finiquitando, no liquidando. Llamen con mi secretario particular al 6622, perdón, 6622-232272, 6622-232272, el licenciado José Torres. Muy bien, a ver, esto está muy importante. José Torres es su particular. A ver, atención auditorio, 6622-232272. 6622-232272. Muy bien, entonces pueden ahí hacer la queja, ¿verdad? Sí, y nosotros de ahí canalizamos a la Procuraduría de Defensa del Trabajo y a la Inspección para constituirnos en la empresa y revisar ese tema. Bien, hay muchas dudas respecto al restablecimiento económico, secretario, si cierran. Mucha gente, voy a resumirlo. ¿Qué va a pasar un mes si cierran y no hay apoyo? Bueno, está buena la pregunta. Junto con este decreto de la gobernadora, duro, contundente, pero muy solidario, también ella está haciendo un barrido de recursos de los programas que tiene cada secretaría para hacer una buena bolsa que poder ayudar en lo posible a las pequeñas y a las pequeñas empresas para poder asistirlos y ayudarlos de manera muy muy pronta para que afronten los gastos ahí de la nómina, tal vez de la renta del local, en fin, para poder hacer menos pesado este tránsito, ¿no? Es decir, va a haber apoyo. Va a haber apoyo, sí, del Estado hasta donde nos alcance esa bolsa con toda la comprensión de los empresarios, porque bueno, no hay dinero que alcance para esto. Bien, a los pequeños negocios hay mucha duda de ellos que dicen, a ver, es que ocurre que estamos cerrando y vemos que las grandes no cierran, las empresas grandes no cierran. Hay así como una indignación también al respecto. ¿Un ejemplo? Díganmelo. No, pues desde una maquiladora, ejemplo, hasta una minera, hasta una industria automotriz que ellos ven. Por ejemplo, el fin de semana decían que algunas empresas proveedoras de la Ford seguían abiertas, por ejemplo, o estaban en circulación, mientras que el Café Catrín de Sagrario Tapia tuvo que cerrar, pues inmediatamente acató las medidas, por ejemplo. No, pero seguramente no está cerrando por eso, seguramente está cerrando porque no tiene clientes, porque el café no debe de cerrar. Todo lo que es alimentación, estanquillos, puestos de tacos fijos, semifijos, aguas frescas, en fin, todos esos negocios no deben de cerrar. Y el mandato obligaba a que el cierre fuera ayer, no el fin de semana. Ayer y el lunes ya deberían haber permanecido cerrados. Y si ustedes nos denuncian de qué negocio se trata, nosotros vamos. Si no es esencial, lo cerramos. A ver, ¿me puedes repetir? Porque, o sea, los negocios de comida pueden seguir abiertos. Definitivamente, porque están dentro de la cadena alimenticia, dentro de la cadena alimentaria. O sea, restaurantes pueden seguir. Restaurantes sin problema. Restaurantes, cafés, todo. Cafés, muy bien. Venta de aguas frescas, paletas, nieves, churros. Creo que pues tan larga la alimentaria, la cadena como es que eso no había quedado claro, eso no había quedado, porque es que son los primeros que acataron. Todos esos, mientras se utilicen las medidas necesarias y sanitarias, pueden entonces seguir apurando. Por supuesto, no es indiscriminado. Yo ya estoy autorizado y puedo hacer lo que quiera, no. Tienes que tomar las medidas, que no se aglomere la gente, sepáralos convenientemente, ponte cubrebocas, ponte una cofia, ponte guantes, ten agua corriente, ten agua y jabón, en fin, todas esas medidas las tienen que observar. Y el servicio de domicilio también, por supuesto, por ejemplo. No, desde luego, sí, principalmente, ¿no? En cuanto, a ver, eso es muy, pero muy importante. Tampoco me dicen aquí, Rodrigo Ortiz, aún no entiendo si deben cerrar negocios de venta de comida preparada, birrerías, taquerías. Pues es lo mismo, para ¿no? Nada, no, están abiertos definitivamente. Pero con medidas higiénicas. Sí, desde luego. Eso es muy importante. La venta de alimentos debe hacerse con todas las medidas de seguridad y de higiene. Ahora hay que extremarla
Vale más que pecar por exceso que por defecto. Bien, en cuanto a personal diabético, no importa la edad, ¿deben de quedarse en casa? No, Alex no, para Gutiérrez. nada. El problema lo que califica no es la edad en este caso, sino la enfermedad crónica que tiene, porque está debilitado en su defensa y es muy propenso, a lo mejor con un simple resfriado se agrava su situación, ¿no? Bien, me dice Jesús Trujillo, los expendios de cerveza y licor, ¿qué pasará con ellos? ¿Son esenciales? Nada están considerados dentro de los negocios que continúan, solamente se redujeron los horarios para la venta de cerveza. Continúan, ¿pueden continuar los expendios? Definitivamente sí. Órale. Definitivamente sí. Pues Sí, qué tan sí. esencial puede ser, pero bueno, continúan, dice, no hay problema, pues. No se valoró eso. Simplemente se analizó que las leyes secas nunca han funcionado, porque lo que se propicia es la clandestinidad y se encarece el producto. Y entonces, bueno, todo eso se estuvo valorando, ¿no? ¿Peluquerías? A ver, la peluquería no, porque pues no. Además porque el estilista y el peluquero pues están encima del cliente ahí y no, hay mucho riesgo. Los que arreglan las uñas también, lo que son los salones de belleza y esas cosas, no pueden pues, porque ese trabajo no puede ser a distancia, pues es un trabajo físico. Bueno, ¿cuáles sí deben de cerrar estrictamente, que quede claro entonces, secretario? ¿Cuáles sí tienen que cerrar? A ver, entonces. Todas las industrias, empresas que no estén dentro de la cadena alimentaria, ni que ayuden o coadyuven para la atención de la salud. Uh-huh. Definitivamente, todo lo que tiene que ser la proveeduría de agua, de alimentos, de pan, de leche, de pollo, de huevos, toda la industria agrícola, hortícola, productores de uva, toda la industria alimentaria va para adelante. Leche, carne, huevos, en fin, toda esa canasta básica va para adelante. Y todo lo que tiene que ver con farmacias, boticas, en fin, todo donde se expendan productos para la salud, y las maquiladoras que estén haciendo cubrebocas, que estén haciendo batas, que estén haciendo cánulas para la irrigación de la sangre, para el conducto de la sangre y todo lo que esté asociado con esto, que estén haciendo sustancias para crear algún reactivo, para crear algún antibiótico, va para adelante todo eso, ¿no? Uh-huh. Pues es la verdad muy importante esta aclaración, porque si eso va a permitir también entonces flujo en la ciudad, circulación, secretario. Sí, desde luego, estrictamente lo necesario, que se organice la familia para que si ya tiene que tomar la calle, pues que de una vez la lista que lleve pues sea una lista y no esté recurrentemente regresando. Es por el bien de ellos, no crean que nos hacen un favor a nosotros, al gobierno, es por la salud de ellos, deben de cuidarlos, los más interesados en preservar la salud debe ser la propia población. Bien, ¿qué va a pasar? Porque el decreto federal entonces dice que ahí también hay un choque. El Estado dice el salario mínimo está obligado, usted me decía la semana pasada, pero ahora el federal dice no, que paguen salario íntegro. Es decir, pero tampoco está claro. ¿Qué va a pasar? La gente se va a confundir. ¿Cómo exigir esos derechos? Bueno, en primer lugar quedó claro que la gobernadora del Estado y particularmente el Consejo Estatal de Salud era competente para emitir esta declaratoria de emergencia sanitaria. Y como tal, dentro de nuestra entidad, como entidad soberana, libre y soberana, que sí pertenecemos a una federación, pero cada estado tiene que ver lo relativo a su emergencia, de sus connacionales, de sus vecinos, de sus paisanos de Sonora. Y creo que cumplen los patrones con solo cumplir con el pago de ese salario mínimo de 123.22 pesos, por lo que se refiere a todo el estado, con excepción de la frontera que tiene otro salario. Pero ¿quién lo va a obligar? Definitivamente cumple. Uh-huh. Entonces, pero ¿quién nos...? No hay choque en este caso, porque concurrimos las entidades federativas con la federación en la aplicación de la Ley Federal de Trabajo. Tenemos tribunales laborales. ¿Mínimo o íntegro? Sí. Por eso, ¿mínimo o íntegro? No. Mínimo, 123.22 pesos. No están obligados al íntegro. Bueno, pero el presidente, el señor secretario y la gobernadora dijeron la gobernadora dijo salarios bien remunerados, el presidente dijo salarios íntegros, la alcaldesa llama al humanismo, dijo entonces, porque pues la ley a veces es laxa o la ley es fría. Entonces,
al mínimo, no al íntegro. Es al mínimo, porque bueno, imagínate que alguien gane 10,000 pesos diarios, 7, 8,000 pesos, Ay, en una ¿quién? nómina de, ¿Dónde? Ujú. de 3,000 trabajadores, de 4,000, 5,000 trabajadores. Bueno, pues y paralizada la empresa y no teniendo ingresos, sería muy duro, muy pesado. Yo creo que el espíritu de esto es el sacrificio de todos. Por eso en el decreto se habla de un salario mínimo general hasta por 30 días. Muy bien. Bien, pues te agradezco mucho, secretario. Repito, el teléfono, ¿me puedes repetir el teléfono particular? Ahorita, Sí, cómo no. 6622, yo para ver si lo apunté bien. Sí, 6622 23 22 72. 2272. Muy bien. José Torres. Gracias, secretario. Te pido mantenernos en contacto, por favor, para cualquier cosa. Gracias, Luis Alberto. Que tengas buen día. Abogado, Saludos, también, Antonio, me despido gracias. también, Antonio. Me disculpo por el tiempo. Gracias por tu tiempo y mañana seguimos en contacto. Sí, muchas gracias. A ver, nomás una duda. ¿El secretario está por ahí todavía? No. Hoteles, a ver, abogado, ¿está por ahí? Bueno. ¿Hoteles quedan abiertos como actividades esenciales? ¿Qué? Hoteles. Hoteles, sí, es una actividad relacionada con va involucrada en todos los aspectos que mencionaba el secretario y no está específicamente excluida. Bien. Gracias, le agradezco mucho. Hasta luego. Vuelvo con Catalina Edman. ¿Qué tal? Entonces, ojo, esto es muy importante, es un cambio entonces. Restaurantes sí pueden estar abiertos, taquerías, cafés, nieves, aguas, churrerías y hasta expendios, hoteles, pero con medidas sanitarias. ¿Qué opina? Volvemos.